adicionales antes de empezar, para que tengamos un tema muy importante que trata el consumo de sal y azúcar bajo las recomendaciones de las guías alimentarias basadas en alimentos. El tema de hoy es uno de los más claves porque sí queremos que se lleven unos mensajes a casa prácticos que los van a poder aplicar en el mercado, en su nutrición diaria, y por eso también tenemos una invitada especial para el final de la charla que nos va a dar las bases para poder interpretar las etiquetas nutricionales y así alineamos los temas con la práctica en su vida cotidiana. Vamos a iniciar entonces con este tema tan crucial del día de hoy. Aquí les tenemos nuestro cronograma de charlas, vamos alrededor de la mitad del curso y la idea es que continuemos el proceso de retroalimentación. En un momento de la charla les vamos a dar, digamos, como unos segundos para que utilicemos la encuesta, porque la de hoy tiene como una finalidad diferente, que es diferente pues solamente a la asistencia. Como les decía, nuestras recomendaciones están basadas en las guías alimentarias de alimentos para la población colombiana mayor de 2 años y pues durante el transcurso de estos talleres hemos compartido con ustedes diferentes mensajes muy importantes. El de hoy es el número 6 y el número 7 que se refieren al consumo de azúcar y sal para pues mejorar la salud y prevenir enfermedades. El primero que vamos a discutir es el número 6. Para mantener un peso saludable, reduzca el consumo de productos de paquete, comidas rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas. Y básicamente le resalté esta palabra de reducir porque es como el mensaje que nosotros queremos transmitir. Siempre se trata de reducir, no es prohibir, pero sí tener un consumo responsable de este tipo de bebidas. Digamos que este tipo de alimentos entran en un grupo que se denominan los procesados e incluyen las bebidas azucaradas como los tés comerciales, las gaseosas, los jugos de caja y algunas comidas rápidas o productos que son ricos en calorías vacías, básicamente nos aportan energía, pero carecen de un valor nutricional significativo y son altas en sodio y en grasas saturadas porque quieren favorecer una vida útil en los mercados y pues eso requiere alta sal y alto contenido de grasa. Este tipo de alimentos se han visto asociados al aumento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, que sí es un problema de salud pública muy importante y por eso la recomendación es reducir su consumo. Con respecto al sobrepeso y la obesidad, estas condiciones a su vez se han visto ligadas a enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares como los infartos al corazón y los infartos cerebrales. Digamos que dentro del mensaje se busca promover los hábitos saludables y la práctica o el consumo de estos alimentos ricos en azúcar y sal, pues digamos que no está yendo a ese objetivo. Entonces la idea siempre es reducir el consumo de este tipo de alimentos porque además se ha visto que interfieren con la absorción de otros macronutrientes, tienen una incidencia en la desmineralización ósea, entonces también tienen un impacto importante en el riesgo de osteoporosis que se pueda tener, un aumento del costo en el mercado cuando yo voy a hacer mi canasta, pues si compro más procesados probablemente van a tener un mayor valor comercial y además promueven la caries dental por el contenido de azúcares también. Aquí tenemos como un esquema propio de la guía donde nos va a decir cuántas cucharadas de azúcar puede tener alguna de estas bebidas comerciales. Entonces ahí encontramos las gaseosas, que es una de las más frecuentes, 5 cucharaditas de azúcar, un refresco de fruta, un jugo de caja, 4 cucharaditas de azúcar, una bebida industrializada de té, 4 cucharadas de azúcar. Y no se trata tanto de ver cuánto azúcar tienen, sino dependiendo de mi actividad física, mi contextura, mis metas a nivel de salud, si esto va a ser utilizado como energía o no en mi cuerpo, porque si no, eventualmente se va a acumular y nos va a favorecer el sobrepeso y la obesidad. Digamos que la recomendación de las guías es dejar este tipo de alimentos como un consumo ocasional, que sea en una ocasión especial y que yo no lo tenga presente en mi canasta familiar o en mi mercado usual, porque eso sí va a favorecer el consumo en el hogar de este tipo de alimentos. Y dejarlos o reservarlos solamente para que esto ocupe el 10% de mi alimentación. Que el otro 90% sean alimentos frescos, comida real, que probablemente no va a tener etiquetas y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto.
Como sustitutos, digamos que nos sugieren poder utilizar frutas enteras como una fuente de azúcar natural que tiene fibra además y pues tiene un valor nutricional importante. Aumentar el consumo de nueces o maní sin sal, utilizar alimentos sencillos como un sándwich o un wrap, pero en tortilla o en pan integral, algunos jugos naturales que sí se sugieren, pero siempre y cuando no vayan endulzados con azúcar adicional y que preserven la fibra, entonces que sean sin colar. El maíz pira, que también es un sustituto, debe ser obviamente preparado en casa, sin ningún como aditivo comercial, porque sí puede tener más azúcar, más sodio o más grasa adicional. Si vamos a hacer helados, pues que tengan como un endulzante la fruta natural. Ahora podemos hacer muchas bebidas como carbonatadas en la casa, entonces yo puedo hacer mi agua con gas en la casa y le puedo adicionar algún saborizante o alguna fruta natural y puedo tener ahí la sensación del gas, pero sin las calorías adicionales del azúcar que tienen las bebidas comerciales. También hacer helados a base de fruta y yogur, porque son una alternativa que satisface como ese impulso o ese antojo de algo dulce. El consejo de la guía básicamente es tener las frutas a la mano, listas para el consumo en trozos y ofrecérselas a los niños para que puedan disfrutar como de ese snack saludable basado en la fruta y teniendo el azúcar natural de las mismas. Y reducir el consumo de productos de paquete, comidas rápidas y gaseosas para mantener un peso saludable. Aquí damos, digamos, conclusión al mensaje inicial del azúcar. Ahorita vamos a hablar un poquito de cuánto deberíamos comer en la dieta como parte del etiquetado nutricional. El segundo mensaje que les tenemos para el día de hoy es que para tener una presión arterial normal se recomienda reducir el consumo de sal y alimentos como carnes embutidas, enlatados, productos de paquete que sean altos en sodio. Entonces, básicamente esta recomendación va para la población general con el objetivo de reducir el riesgo de hipertensión o las complicaciones asociadas a la hipertensión. La hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio y tiene complicaciones importantes en órganos como el corazón, los riñones, el cerebro y los ojos. Entonces, básicamente la idea es evitar el desarrollo de esta patología o reducir el riesgo de complicaciones en personas que ya tengan esta enfermedad. El consumo alto en sodio o en sal también se ha visto asociado con algunos cánceres como el de estómago, las enfermedades renales y la osteoporosis. Entonces, la recomendación también es reducir el consumo de este tipo de alimentos que sean ricos en sal o ricos en sodio. ¿Cuáles son esos alimentos? Nosotros tenemos pues obviamente la sal de mesa, que básicamente el 40% de la sal es sodio, entonces ahí está presente ese tipo de componente. Y además los alimentos que son procesados y que requieren sodio alto para su conservación, como los paquetes, los enlatados, los embutidos o las carnes maduradas, las galletas o productos o panes de panadería industrializada. Todo esto va a tener un contenido alto tanto de grasa como de sodio y la idea, como en la recomendación del azúcar, es también reducir el consumo y tener una meta y digamos que una cuantificación máxima para no exceder la recomendación actual. La recomendación es 5 gramos de sal como máximo al día y esto equivaldría a 2 gramos de sodio. Básicamente 5 gramos se tratan de una cucharadita, entonces digamos la recomendación va de la mano de mirar y cuantificar lo que se utiliza en la comida para yo tener un estimado de cuánto me estoy comiendo, tanto con los alimentos cocinados en mi casa como con los paquetes que los debo reservar para menos del 10%, pero sí tener una cuantificación y poder medir más o menos cuánto sodio estoy consumiendo al día. En las personas hipertensas, esta recomendación es más bajita. Ellos deben tener una meta un poquito más estricta para prevenir esas complicaciones, pero bueno, esta recomendación general de 5 gramos es para la población general. No se recomienda salar la comida preparada para bebés y para niños pequeños para que ellos exploren, digamos, el alimento de manera natural sin estos aditivos. Y en la casa, si yo quiero sustituir la sal o aportar sabor sin necesidad de aumentar el sodio, se recomienda utilizar especias adicionales, muchos productos herbales que nos ayuden como a aumentar el consumo, la sensación de la palatabilidad y el sabor sin necesidad de adicionarle tanta sal. Una recomendación muy importante es reducir el uso y el consumo de cubos de caldo y las sopas de paquete precisamente porque tienen un alto contenido en sal. Entonces esos son de los productos
que tratamos de reducir el consumo a menos del 10% y no tenerlos en la canasta familiar idealmente. El consejo de la guía es que para sazonar sin sal se debe utilizar canela, clavos de olor, menta, romero, hierbabuena o todas estas especias que tenemos acá listadas, y hacer algunas aromáticas o bebidas a base de frutas para no tener que exceder ese consumo. Consumo máximo debe ser de 5 gramos o 2.000 miligramos o 2 gramos de sodio por persona al día. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo sé cuántos son 5 gramos con la parte de la intervención de nuestra nutricionista invitada el día de hoy. Básicamente, ambas recomendaciones nos están invitando a escoger mejores alimentos, donde el 90% de mi alimentación debe estar basada en cosas naturales, comida real, que tenga color, frescura, que no venga empaquetada y que no necesariamente pues tenga una etiqueta, sino que sea de preparación en casa y todo para consumir fresco. Y dejar los ultraprocesados solamente para menos del 10% en mi alimentación, como cosas de un consumo ocasional y no presentes en la canasta familiar y en unas porciones pequeñas, sí, pues para respetar esta recomendación y no exceder el consumo ni de sodio ni de azúcar en el día. Este concepto de comida real yo creo que es algo muy frecuente en la actualidad y lo vamos a ver cada vez más. Y acá les tengo como información de algunas personas profesionales en nutrición que han desarrollado como algunas recomendaciones basado en esta comida real. Como veíamos, las guías recomendan que para los snacks, que para las loncheras, que en vez de mandar un paquete, tratemos de sustituir ese refrigerio, como por ejemplo con una fruta y una porción de 30 gramos de nueces o almendras. Si quiero algo dulce, optar por el chocolate negro, que es un buen procesado. Los que ven ustedes acá con los signos de la estrellita son los procesados y los otros son las comidas naturales o reales que no tienen una etiqueta. Pero si ven este signo, quiere decir que es un procesado de buena calidad o con un buen aporte nutricional. Si queremos de pronto como un tipo helado, también podemos optar por un yogur natural, que es un buen procesado, tipo griego, pero sin azúcar adicional y sin ningún sabor, y nosotros le ponemos el aditivo del dulce y del sabor a través de la fruta natural. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de ese tipo de comida real que podemos utilizar y pues ahorita van a ver mucha información con respecto a ese tema. La recomendación siempre nos lleva a la misma conclusión y es como a contribuir en macronutrientes y en buena calidad al plato saludable de la familia colombiana y teniendo en cuenta la recomendación de hoy, reducir el azúcar y el sodio a una porción bien pequeña de menos del 10% de nuestra alimentación. Aquí les dejamos, como siempre, nuestros recursos para que ustedes puedan tener más herramientas a nivel de educación y tomar una decisión informada importante. Y esto siempre la van a tener, digamos que compartida en la presentación que nosotros les dejamos de cada una de las sesiones para que la tengan en cuenta. Quisimos pasar rápidamente por los mensajes de la guía, dejándole a ustedes como las pautas generales de la guía, porque queremos hoy hacer más énfasis en la parte de la etiqueta nutricional y en las preguntas que le queramos hacer a nuestra nutricionista invitada. Para el desarrollo del curso, como ustedes vieron en el calendario, estamos alrededor de la mitad en la evolución de nuestro curso taller. Y para esto queríamos dejarles el link que ahorita Mateo del equipo de Conéctate nos lo va a dejar en el chat y ahí podemos, digamos que esta encuesta tiene una finalidad diferente y se ha estado implementando desde el día de ayer y básicamente lo que queremos acá es tener una retroalimentación de ustedes como asistentes, como usuarios, para que nos puedan sugerir y cosas adicionales que nos permiten a nosotros crear un contenido adicional para las sesiones que quedan y pues para los proyectos que tenemos de aquí en adelante con estos temas tan importantes en la población. Entonces les pido el favor que si ya la diligenciaron, una vez es suficiente o si no en el chat la van a tener para que la diligencien de manera posterior a la charla o ahorita que tengan un minutico. Y sin más preámbulos, pues ya le quiero dar el paso a nuestra nutricionista invitada, que es Laura Ordóñez. Ella es bióloga, además de ser nutricionista, y tiene una experiencia grande con formación especial en nutrición deportiva, con un diplomado dado por el Comité Olímpico Internacional. Entonces es una persona que se ha preparado mucho a nivel, obviamente, nutricional y profesional para darnos estas recomendaciones. Entonces, te doy la bienvenida, Laura, para que nos ayudes con el interpretado de las etiquetas nutricionales y posteriormente con las preguntas que tengamos.
Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todos los que están conectados. Entonces, bueno, dándole continuidad a la presentación que les acabo de hacer Ana, yo me voy a enfocar un poquito más en la parte del etiquetado. Entonces, acabo de poner la presentación y la están viendo, ¿cierto? Aún no, espérate a ver si está cargando Todavía no. porque todavía no la veo. Dame un segundito. Aún no la vemos. Espérate, le voy a dar el compartir. Ahora ya empezó, Ahora ya empezó. sí, Sí, ya la veo. listo. Entonces, vamos a empezar hablando del azúcar. Ay. Listo. Entonces, digamos que las etiquetas nutricionales fueron creadas hace ya varios años cuando la industria de alimentos pues empezó a procesar los alimentos. Entonces, es una forma en que se pueden regular las empresas para que a nosotros los consumidores nos estén diciendo la información de lo que contiene el producto. Entonces, digamos que es una forma como de protegernos, de proteger nuestra salud y pues que no, nos vendan productos lo más saludable posible. El problema que a veces tienen estas etiquetas no es que la industria nos engañe, pero pues ellos sí cogen las leyes y empiezan a jugar con toda la información y pues uno termina con una información que ni entiendo y entonces terminamos viendo, por ejemplo, solo el porcentaje de valor diario, que muchas veces pues poco o nada también nos dice. ¿Listo? Entonces la idea con esta pequeña charla es eso, que ustedes puedan entender toda esta información porque a veces uno ve un montón de números que, como les digo, que uno como que ni entiende. Entonces, el azúcar, me voy a adelantar un poquito para acá. Si se dan cuenta en la etiqueta, acá dice total de carbohidratos. ¿Listo? Este es uno de los 3 macronutrientes. Y dentro de los carbohidratos hay varios tipos, como pueden ver en esta imagen. Digamos que se pueden dividir en 2 grandes grupos. Tenemos los carbohidratos complejos, pues hablando un poquito de química, ahí podemos encontrar, por ejemplo, polisacáridos como el almidón, que es una cadena de carbohidratos que podemos encontrar en alimentos como la papa, por ejemplo. Y los simples que podemos resumir como los azúcares. Lo que pasa es que azúcares hay muchos tipos de azúcares, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto es para que ustedes vayan entendiendo que el carbohidrato primero no es malo, que ahorita hoy en día estamos en la época, si hace unos años se satanizaban las grasas, ahora hoy en día se están satanizando los carbohidratos, ¿listo? No son malos, el problema que ellos tienen es que se encuentran en todos los alimentos. Los encontramos en lo que nosotros en Colombia conocemos como mal llamado harinas, lo que es arroz, papa, yuca, plátano, avena, el maíz, pero también lo encontramos en los lácteos, en los granos, en los frutos secos, incluso el maní también tiene carbohidrato, frutas, verduras, o sea, prácticamente está casi que en todos los alimentos, ¿listo? Y su función principal es darnos energía. Entonces, cada vez con el tiempo nos hemos vuelto un poco más sedentarios y es lo que ha pasado también ahorita en la cuarentena, que a pesar de que algunas personas han seguido haciendo su ejercicio todos los días de 1 hora, esta cuarentena sí ha hecho que estemos mucho más sedentarios, pero seguimos comiendo igual o incluso un poquito más por esa ansiedad y solemos comer más carbohidratos, lo que ha hecho que de pronto algunas personas suban de peso. Acá el mensaje es simplemente que los carbohidratos no son malos, simplemente que su función principal es darnos energía y lo que les digo, pues hay que, lo que Ana también les decía, todo, tenemos que comer siempre de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, toda esta explicación de los carbohidratos era para decirles que el azúcar, como pueden ver acá en la etiqueta, es un tipo de carbohidrato, es el carbohidrato simple. Fíjense que en negrilla siempre van a aparecer como los nutrientes, digamos, macros, los principales, y abajo van a aparecer como ya normal los diferentes tipos como de ese nutriente que hay. Entonces, en este caso de los carbohidratos, el azúcar es un tipo de carbohidrato. Si se dan cuenta, acá en la derecha tenemos el porcentaje de valor diario, porque estos porcentajes se sacan basados en una dieta de 2.000 calorías, y eso ustedes lo van a ver siempre al final de la etiqueta. Porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Entonces piensen ustedes que eso es pura regla de 3. Si, por ejemplo, en la dieta colombiana se recomienda que el 60% de la dieta sean carbohidratos, pues se hace regla de 3 y de ahí yo puedo decir que esos 4 gramos que tenía este alimento, por ejemplo, equivale a un 1%. Así es como uno saca estos porcentajes de acá. Entonces, en la dieta colombiana
se recomienda que el 60%, por ejemplo, sea a partir de carbohidratos, el 25% más o menos de grasa y el resto ya sería la proteína. Si ustedes se dan cuenta, acá el azúcar nunca tiene un porcentaje recomendado, porque realmente es un nutriente que no tiene como esa recomendación de cuánto, o sea, o sea, aunque se recomienda, acá lo pueden ver, para Colombia no exceder el 10% de la ingesta total de energía de azúcar. No tenemos como tal un número que uno diga, miren, ustedes de azúcar deberían consumir esto al día, por eso este espacio siempre está en blanco, ¿listo? Sin embargo, como les digo, en Colombia la recomendación es no exceder el 10% de la ingesta total de energía en azúcar. Entonces, si mi dieta es de 2000 calorías, yo no debería exceder 200 calorías de azúcar, ¿listo? Un gramo de carbohidrato me aporta 4 calorías. Esas 200 calorías de este 10% equivale entonces aproximadamente a, pues haríamos una regla de 3. 200 dividido 4 equivaldría más o menos a 50 gramos de azúcar, que es lo que podemos ver acá arriba en esta imagen. ¿Listo? Sin embargo, la OMS, más o menos como casi como desde el 2016 aproximadamente, ha venido recomendando limitar aún más ese consumo de azúcar y ellos recomiendan no más del 5% de esa ingesta total de energía en azúcares, lo que vendría, lo traducimos a 25 gramos de azúcar al día. ¿Listo? Entonces, aunque en Colombia se recomienda ese 10%, personalmente me voy más por la OMS y yo por lo menos siempre les recomiendo es tratar de no consumir más de 25 gramos de azúcar al día. ¿Listo? Entonces, hablando ya de azúcar, con lo que les decía, existen varios tipos de azúcar. Podemos hablar del azúcar intrínseco, que es el azúcar que encontramos dentro del alimento, propio de los alimentos, principalmente es el de las frutas y los lácteos, y el azúcar libre, que como ven las manitas, es el que no queremos, que viene siendo el azúcar añadido. ¿Añadido a quién? Principalmente a todos los productos. No solo el azúcar añadido, sino también algunos otros alimentos, como lo pueden ser, por ejemplo, la miel. Entonces, aunque la miel es un alimento saludable, de hecho, 2 cucharaditas al día de miel están bien, hay que tener cuidado con su exceso, porque lo que les digo, de todos modos, tiene azúcar y el exceso de azúcar es lo que nos va a llevar, lo que nos predispone a muchísimas enfermedades. Acá lo podemos ver al lado derecho. El exceso de azúcar es lo que hoy en día nos está llevando a todas las enfermedades crónicas no transmisibles, desde la diabetes tipo 2, obesidad, el síndrome metabólico, nos afecta también la parte del dental, nos da caries, mejor dicho, casi que todos los problemas son por ese exceso de azúcar. El problema que hay hoy en día es que con tantos productos procesados y ultraprocesados, muchas veces tenemos azúcar escondida y uno ve personas que de pronto no son muy dulceras o no suelen comer muchos postres y sin embargo están consumiendo mucho azúcar porque, como les digo, el azúcar se esconde entre comillas dentro de muchos alimentos. Por ejemplo, dentro de los lácteos, el yogur es un alimento buenísimo, ¿listo? Tiene bacterias buenísimas que para nuestro sistema digestivo son muy buenas. El problema es que la industria les agrega azúcar. Algo importante para que tengan en cuenta es que dentro de estas etiquetas, si bien no tenemos un valor de porcentaje diario, teniendo en cuenta que la recomendación es 25 gramos de azúcar al día, vamos entonces a buscar siempre productos que tengan menos de 10 gramos de azúcar. Hay personas que se memorizan, digamos, eso pensando en que este número de gramos de azúcar sea de un solo dígito. ¿Listo? Entonces es otra forma fácil de recordar. Porque pues recuerden que el azúcar no es solo ese que se le añade a los productos que consumimos, sino también el azúcar intrínseco como el de la fruta. Sin embargo, tengan en cuenta también eso que es importante, y es que estos 25 gramos estamos hablando principalmente de productos, porque si ustedes van y miran un banano, pues o sea, uno se come un banano y ya me excedí en esa cantidad. Entonces no le tengan miedo al azúcar de la fruta cuando se la están comiendo entera. ¿Listo? Estos 25 gramos de azúcar vamos a hablarlos principalmente de azúcar añadida, ¿sí? Pero igual
recomendación, siempre busquen productos que acá en la etiqueta tengan menos de 10 gramos de azúcar. Entonces, lo que les estaba diciendo es que los lácteos, los yogures, como les mencioné hace un momento, tienen su propio azúcar, que es la lactosa. Entonces, por eso es que uno puede encontrar yogur natural sin azúcar y resulta que tiene 5 gramos de azúcar. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿No se supone que no tiene azúcar? Es porque ese es el azúcar natural de la leche, es la lactosa. El problema es cuando uno ve yogures, y yo los he visto algunas marcas que tienen hasta 28 gramos de azúcar, que eso es un montón. Y a uno se lo venden como súper saludable porque entonces es un yogur que tiene aloe vera. Entonces uno lo compra pensando que es muy saludable porque tiene sábila y resulta que está lleno de azúcar. ¿Listo? Encontramos otros productos como por ejemplo las salsas, como la salsa de tomate, que uno no se imaginaría que en una salsa pues pueda haber azúcar, y resulta que en una cucharada de salsa de tomate ya podemos tener 4 gramos de azúcar. La gelatina, entonces por eso uno también siempre recomienda las gelatinas que no están endulzadas. Todas las bebidas azucaradas, bueno, las gaseosas, como ya les mostró Ana, pues todas esas bebidas están llenas de azúcar. Los cereales del desayuno. Entonces, esto es importante porque ahora también estamos como en una época en donde están saliendo muchos productos fit y light. Y entonces estamos ahora sí, como yo digo, como en el mundo fit. Y todo es fit y pan fit y fit y fit y resulta que todo está lleno de azúcar. Entonces tengan mucho cuidado con esas cantidades. No solo hay que mirar la parte numérica, sino tal vez algo muy importante que uno nunca le mira a las etiquetas es los ingredientes. Los ingredientes siempre los listan de lo que el producto más tiene a lo que menos tiene. Entonces, si yo en los 3 primeros ingredientes veo azúcar, pues ya sé que es un producto que está repleto de azúcar. Hagan el ejercicio, por ejemplo, con las bebidas, se van a dar cuenta que, por ejemplo, un jugo de estos del desayuno, el segundo ingrediente, o sea, siempre es agua y azúcar, eso está lleno de azúcar. Como eso la industria también lo sabe, ellos, y como se dieron cuenta en la parte de la química, digamos, de los carbohidratos, por ejemplo, fíjense, este es un disacárido, bueno, son 2 moléculas que son de glucosa. Yo, por ejemplo, en vez de poner azúcar en la etiqueta, pondría manosa y sacarosa, o empiezo a poner manosa y glucosa, y por eso es que muchas veces uno ve esas etiquetas con unos nombres que uno ni siquiera entiende. Entonces empieza uno a ver sucralosa, polidextrosa, bueno, acá a la izquierda pueden ver un ejemplo de 55 nombres diferentes, porque son los tipos de moléculas que hay para el azúcar. Entonces tengan cuidado también con eso, si no es solo mirarle la parte numérica de cuánto azúcar tiene, sino traten siempre de mirar los ingredientes, ¿listo? Porque muchas veces, lo que les digo, la industria lo que coge es que coge esa molécula como de azúcar que tiene y la descompone en los tipos de azúcar que tiene y empiezan a poner esos nombres en la etiqueta. Entonces pareciera que es un producto sin azúcar, pero sí lo tiene. ¿Listo? Entonces, de ahí también que uno recomienda productos que ojalá tengan menos de 5 ingredientes. Y si hay algún ingrediente que ustedes no entiendan, por ejemplo, les salió el sorbitol, que es un azúcar, búsquenlo en Google. Hacen Google sorbitol y ahí ya se van a dar cuenta, por ejemplo, que es un azúcar. Usualmente, palabras que terminen en osa son azúcares. Polidextrosa, maltosa, sucralosa, suelen ser azúcares. ¿Listo? Y bueno, acá a la derecha simplemente son más imágenes para que ustedes se den cuenta que alimentos que uno de pronto no se imagina, por ejemplo, estas salsas que venden para las pastas, también pueden contener pues bastante cantidad de azúcar. Entonces, siguiendo pues también las guías del Ministerio de Salud, esto lo tomé de las guías que ellos tienen y es buscar formas de reducir ese consumo de azúcar. Entonces, pues obviamente lo primero es revisar esa etiqueta nutricional. Ellos hablan de evitar contenidos mayores al 10% de azúcar, pero pues como ya les mostré, no todos los productos tienen ese porcentaje del valor diario. Entonces busquen siempre productos que tengan menos de 10 gramos de azúcar. Obviamente realizar actividad física, preferir, como Ana ya se los ha dicho bastante, alimentos naturales que no vayan a tener adición de azúcar. Prefieran siempre hidratarse con agua. Realmente las bebidas azucaradas es lo peor que uno puede estar consumiendo porque ahí uno se está bebiendo las calorías. Son calorías que principalmente son provenientes de azúcar. Entonces, pues eso es bastante dañino para la salud.
limite, también como Ana se los mencionó, los jugos, los refrescos, gaseosas, y bueno, ya también se los mencionó, reducir pues obviamente todo el consumo de productos de paquetes de comida, ¿listo? Sin embargo, yo también siempre les digo, y se los digo también, lo digo en mis charlas, y se los digo a mis pacientes, y es que entonces uno empieza a oír cosas como que el azúcar entonces es un veneno. Yo tampoco me voy hasta ese extremo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de deporte, pues esa es nuestra fuente de energía, ¿sí? En deportes, por ejemplo, de resistencia, como pueden ver en la imagen, los corredores, los ciclistas, maratonistas, bueno, nadadores, todos estos deportes requieren más o menos de 30 a 60 gramos de carbohidrato por hora. Entonces piensen ustedes en Nairo Quintana, que se fue a montar 5 horas de ciclismo, él cada hora debería estar consumiendo alrededor de 60 gramos de carbohidrato. Ese carbohidrato principalmente debe ser proveniente de carbohidratos simples, o sea, de azúcar. Y entre más simple, mejor. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo va a poder digerir rápidamente para convertirlo en energía que ese deportista necesita ya, ahí mismo. Y por eso es que para los que de pronto hagan algo de deporte, o sean corredores y conozcan productos como los geles, se van a dar cuenta que muchos de estos vienen o con fructosa o maltodextrina o glucosa y son azúcares, lo que les digo, de rápida digestión para comer ya. Si se dieron cuenta también las bebidas hidratantes, por ejemplo, como pueden ver en este caso, pues que claro, trae casi 7 cucharadas de azúcar, que eso es un montón, o sea, eso ya casi que sobrepasa la recomendación de los 25 gramos de azúcar al día. Una de estas bebidas usualmente trae 28 gramos de azúcar, pero porque está cumpliendo con ese requisito para el deportista de los 30 gramos mínimos por hora de carbohidrato que necesita para producir energía para ese deporte. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, todo siempre dentro de su contexto. Si soy un deportista, no tengo problemas de salud, no sufro de diabetes, pues necesito ese hidratante. Si soy una persona, por el contrario, que no hago deporte, estoy sentado en mi oficina y me hidrato con estas bebidas, pues obviamente eso sí me va a llevar a padecer enfermedades como la diabetes. Entonces, también como Ana se los mencionaba en algún momento, hay que personalizar un poco este requerimiento y pues lo que les digo, el azúcar, el mensaje es que sí, su exceso es lo que nos está matando, pero pues todo depende de la persona. Y yo tampoco voy a hablar que el azúcar es un veneno por lo que les digo, porque dependiendo de la persona, pues va a ser su fuente de energía. Bueno, y hablando ya del tema de la sal es cloruro de sodio. Como Ana también se los decía, el 40% viene siendo sodio. El sodio también lo podemos ver acá en la etiqueta. El sodio sí trae acá su porcentaje de valor diario, porque se recomienda, como ella también ya se los mencionó, 5 gramos de sal. No se vayan a confundir con eso. Una cosa es la sal y otra cosa es el sodio. Entonces, se recomiendan 5 gramos de sal al día. ¿Por qué? Porque de sodio se recomienda para una persona pues, que no tenga problemas de hipertensión, una persona sana, se recomiendan 2000 miligramos de sodio al día. Teniendo en cuenta que la sal, el 40% es sodio, pues hacemos una regla de 3 y eso nos da que deberíamos consumir 2 gramos de sodio al día. Entonces, no se vayan a confundir con eso. Estamos hablando de 2000 miligramos de sodio al día, lo que viene traduciéndose a 5 gramos de sal. Si ustedes han visto esos sobrecitos de sal que a uno le dan de pronto en las cafeterías si uno va a comprar un almuerzo, es para que lo tengan de pronto como referencia por si no manejan los gramos. Estos sobrecitos chiquiticos de sal que nos dan tienen 1 gramo de sal. ¿Listo? Entonces, si están consumiendo más de esos 5 sobres al día, pues ya se pasaron de esa recomendación. Se considera un producto bajo en sodio si tiene menos de 140 miligramos de sodio. Y se considera un producto alto en sodio si tiene más de 480 miligramos de sodio. Por eso es que entonces, bueno, si se quieren aprender esos números, pues buenísimo. Pero otra forma fácil de verlo en las etiquetas sería ahí sí viendo el porcentaje y buscar productos que tengan menos de 20%, que serían más o menos menos de 200 miligramos de sodio en ese empaque.
Bueno, acá estamos viendo como esa ingesta adecuada de sodio según la edad, porque recuerden que esto también va a depender mucho de la edad. Acá no me voy a detener mucho, simplemente mencionarles que, bueno, acá estamos hablando de 1500, que es la ingesta, como la ingesta adecuada, pero de 2000 miligramos estaría bien. Simplemente tener cuidado con los menores de 2 años. Ellos sí necesitan mucho menos cantidad de sodio. Pues ya Ana se los mencionó, no me voy a detener acá tampoco. El problema del exceso del sodio es que nos lleva a una hipertensión y obviamente si la hipertensión no se controla, pues nos puede desencadenar complicaciones como el infarto del corazón o incluso el daño renal. Entonces, por eso es tan importante ponerle atención al sodio. Sin embargo, igual que el azúcar, no podemos pensar que entonces el sodio es malo y buscar dietas que sean cero sodio, porque el sodio de todos modos es un mineral que el cuerpo sí necesita, es un mineral tan importante que nuestro cuerpo precisamente ha generado esos mecanismos para que tengamos ese gusto por el sal. Nosotros podemos detectar muy fácil el sabor salado y es por eso, porque hace miles de años en nuestros antepasados, cuando no existían todos estos productos ultraprocesados, el sodio no era fácil de conseguir en la naturaleza. El sodio siempre es un mineral que está en balance con otro mineral que es el potasio. Entonces, antiguamente, conseguir sodio no era fácil y por eso desarrollamos ese gusto que nos facilita encontrar ese mineral. Entonces, es un mineral que, resumiendo, nos sirve para, porque funciona para muchas cosas en el cuerpo, pero entonces nos ayuda, por ejemplo, con la transmisión del impulso nervioso, nos ayuda a regular el balance hídrico en el cuerpo, nos ayuda con la contracción muscular, por eso fíjense que también es un mineral muy importante para los deportistas y las bebidas hidratantes, pues además de agua, tienen es sodio, ¿sí? Y nos mantiene obviamente la presión sanguínea y el volumen en el cuerpo. Entonces, todo exceso, tanto como mucho como poco, va a ser malo. Tengan en cuenta que también la deficiencia nos puede producir síntomas como la diarrea, debilidad, pues una baja de presión arterial y puede generar, por ejemplo, confusión. Acá esta imagen es para mostrarles alimentos que son, por ejemplo, altos en sodio, y los más altos en sodio van a ser los alimentos procesados o ultraprocesados, como lo son los embutidos, jamones, salchichas. Y esa es la razón por la que uno no recomienda este tipo de productos en una dieta saludable. Porque si bien ustedes miran la etiqueta y uno dice, bueno, pero no tiene grasa, carbohidratos no tiene, azúcar no tiene, o sea, es buena fuente de proteína, sí, pero el problema es este, que tienen mucha cantidad de sodio. Entonces, por eso es que no son tan recomendables. Los snacks, paquetes, entonces lo mismo, no, pues este paquetico son solo 100 calorías, sí, pero es que tiene mucho sodio, entonces ojo con eso. Los productos que ya vienen como listos para consumir, como lo son, por ejemplo, estas pastas 3 minutos, fíjense la cantidad, o sea, es una cantidad muy, muy grande de sodio la que tiene. Dulces, en este caso, pues fíjense las galletas, algunos panes, entonces es importante, dependiendo del tipo de pan, uno puede encontrar panes muy saludables y hoy en día se encuentran, y si pueden conseguir un pan, por ejemplo, con masa madre, pues eso sería lo ideal, son panes artesanales, son muy buenos, pero estos panes que duran meses en nuestra alacena y no se dañan y no se honguean, pues tienen mucho conservante como el sodio precisamente para que se puedan mantener. Comidas congeladas, por ejemplo, no, que la lasaña que viene en el congelador lista para meter al horno y que esté en media hora, esos alimentos están llenos de sodio. Los enlatados, las salsas, salsas por ejemplo como la salsa soya, está llena de sodio. Ustedes van a ver que una cucharadita puede tener 700 miligramos de sodio. Entonces, nuevamente, y por el otro contrario, podemos ver que los alimentos bajos en sodio, pues principalmente frutas, verduras, la papa, el pollo, alimentos, como dice Ana, reales. Entonces, si vamos a comprar productos, nuevamente mírenle la etiqueta que tenga menos de 20% o, si no se les olvida, buscar productos que ojalá tengan menos de 140 miligramos de sodio. Acá es simplemente una recomendación final y es que, como les dije en algún momento, todos los excesos son malos, ¿sí?
Em, entonces, siempre vámonos, pues tratemos de irnos por lo que es la comida real, frutas, verduras, carnes. O sea, si podemos, si no tenemos que mirar una etiqueta nutricional, les aseguro que ustedes no se van a tener que estar preocupando por mirar cuánto sodio me estoy comiendo. Piensen en eso. Si yo voy al mercado, por ejemplo, eso es una recomendación que yo también siempre les hago y es cuando vayan al mercado, traten de comprar en los bordes del mercado. Si ustedes lo piensan, en el borde encontramos lo que son lácteos, frutas, verduras, las carnes. En el centro vemos todas esas como columnas donde encontramos todos los productos. Entonces los panes, los paquetes, los dulces, los postres, bueno, de pronto excepción como el arroz y los frutos secos. El resto son productos ultraprocesados, que es precisamente lo que queremos evitar. Entonces, si nos vamos siempre por la comida real, comida que tengamos que cocinar en casa, que compremos en el mercado, pero que esté, como les digo, como en los bordes y que sea comida real, no nos vamos a tener que estar preocupando ni por el azúcar ni por el sodio, porque es que muchas veces veo como esa preocupación, esa ansiedad, cuando hablo con mis pacientes es como esa ansiedad y yo les pregunto, ¿tú miras estas etiquetas? Sí. ¿Qué miras? No, el sodio. Bueno, ¿y cuánto sodio? No, no sé, pero lo miro. Entonces, si estamos evitando lo que les digo, los embutidos, los paquetes, las salsas, los enlatados, no se van a tener que estar preocupando tanto del sodio. De todos modos, si lo van a mirar, o sea, recuerden eso, azúcares menos de 10 gramos, que tenga solo un dígito, y sodio que sea o menos de 140 miligramos o menos del 20%. Y bueno, con eso, pues bueno, ahí tengo alguna bibliografía si les interesa. Con eso creo que ya termino la parte Súper. de los etiquetados. Muchas gracias, Lau. Sí, yo creo que vamos muy de la mano de las recomendaciones, digamos, a nivel nacional, pero también promoviendo nada extremista, sino unas dosis adecuadas para cada persona, que como hemos dicho, van muy asociadas al nivel de actividad física, porque sí estamos hablando de cosas diferentes cuando se trata de personas sedentarias que cuando se trata de deportistas. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta Sí, yo acá para de pronto, perdón, te enfatizar. interrumpo y quiero meter la cucharada porque es que hoy en día uno en redes ve mucho y ve uno cada vez más médicos con esta tendencia de satanizar, por eso le hice tanto énfasis al principio, satanizando carbohidratos y satanizando azúcares. Por eso les digo, todo dentro de su contexto. Me preocupa es que muchas veces por satanizar tanto, sobre todo productos con azúcar, eso nos está llevando a otras enfermedades de alimentación. Entonces empieza a ver uno niñas desde los 14 años ya con problemas de anorexia o bulimia, ¿sí? Entonces, sí, pues simplemente lo quise mencionar es para que tengan mucho cuidado con toda esa información que uno ve en redes, sobre todo de muchos médicos que están promoviendo esto, y por eso con Ana queríamos darles ese mensaje de no irnos tampoco al extremo, manejemos más bien una dieta flexible. Obviamente si yo tengo alguna enfermedad, pues ahí sí seguramente me va a tocar manejar una dieta un poco extrema por algún momento mientras arreglo ese problema, por decirlo así, pero sí, tratemos de manejar y no es una dieta realmente, es más como un protocolo en donde lo que les decía Ana, busquemos que el 90% de nuestra alimentación sean alimentos reales y dejamos ese 10% para que si fui a un cumpleaños o me invitaron a algún sitio, pues me pueda comer un postre sin sentirme mal. Eso hace parte también de nuestra vida social y emocional, que pues también hay que alimentarla. Súper, sí, Laura, nosotros contigo, tú sabes que hemos tratado de mejorar ese tema de educación en los médicos, que tenemos una gran responsabilidad en traducir estas recomendaciones a la población general, y la idea es transmitir ese mensaje a nuestros asistentes de hoy. No es de extremos ni es veneno, se trata de la dosis apropiada y sobre todo acoplarlo a mi nivel de actividad física, que obviamente acá les dejamos siempre nosotras la cuña de realizar al menos 150 minutos a la semana si son población normal. Bueno, mensajes para llevarnos a la casa, entonces azúcar entre menos de 50, ojalá menos de 25 para Uh -huh. promoción de salud y prevención de enfermedades. Y con respecto a la sal, menos de 5 gramos o menos de sal en general de la mesa, o menos de 2 gramos de sodio, como para tener esos mensajes para la casa. Súper importante tu intervención, Laura, y yo sí quería por eso que te tomaras la mayoría de la sesión, porque vamos a tener muchas dudas acá y me parece que obviamente tú eres la profesional indicada para resolverlas, y pues obviamente les pedimos que las dudas las preguntas que nos hagan
sean de temas como generales, no casos individuales, porque para eso tendríamos que hacer pues una valoración y ahí les vamos a dejar todos los datos de Laura para las personas que la quieran contactar y la tengan pues de manera rápida esa información. Entonces, no, Julie, damos paso a la franja de preguntas. Si nos quieres ir contando Muchas, qué han preguntado en nuestro chat. muchas gracias, Ana y Laura. Todo muy al lugar, como lo dices tú. Muchas gracias, Laura, por aceptar la invitación. No, con mucho gusto. Muchísimas preguntas. Traté de hacer 3 paquetes de preguntas para que podamos enfocarnos como en los temas. Entonces va a haber un paquete de preguntas acerca del azúcar, un paquete de preguntas acerca de la sal y un paquete de preguntas de todo un poquito, más o menos. Entonces nos vamos con las del azúcar para que puedan ustedes responderlas. Habían preguntas como variadas de todo y traté de reunirlas. Entonces, un paquete de estas preguntas acerca del azúcar es mucho acerca de los mitos que hemos hablado con Ana en todas estas sesiones acerca de las frutas. Entonces, las personas quieren saber, uno es como el mito de las frutas son malas porque tienen azúcar. Muchas personas han oído, yo sé que todo el mundo es muy... pregunta mucho acerca de la fructosa, de si es mala, de por qué es malo consumir la fruta en jugos. Entonces, quiero quitarle como la connotación del malo, sino de la recomendación que nos das tú, Laura, acerca de cuál es la importancia, sería la pregunta grande, cuál es la importancia de las frutas en la dieta, cuál es la recomendación de cómo consumir esas frutas, es decir, en qué preparación, y ahí la pregunta va hacia las frutas congeladas, la fruta con cáscara, la fruta en jugo, la fruta en sorbetes. ¿Cuál es esa recomendación grande que puedes darnos acerca de las frutas para dejar de satanizarla también, como tú lo dices? ¿Y en qué forma podemos hacer mejores preparaciones con las frutas? Perfecto, bueno, el azúcar de la fruta es la fructosa, ¿listo? El problema es que ese azúcar se metaboliza principalmente en el hígado. Entonces, el exceso de fructosa sí nos va a traer muchos problemas de la salud. Lo que pasa es que excederse en fructosa a partir de la fruta entera es muy difícil. O sea, si lo ponemos en alimentos, uno tendría que comerse literal 25 bananos al día para excederse en esa cantidad de fructosa, ¿sí? Claro, uno dice, no, qué locura. Yo la verdad ya hasta el momento puedo decir que conozco una persona que lo hacía. Entonces, pues fíjate que es algo que uno dice, no, nada, o sea, eso no, ¿quién lo va a hacer? Y pasa porque son personas que entonces empiezan con dietas vegetarianas y empiezan, tienen la otra idea que la fruta es muy buena y pasan este tipo de situaciones. Por eso, como les decía en algún momento, todo extremo es malo. Entonces, pero si lo piensas, comerse 25 bananos al día, pues eso no pasa, no pasa. El problema es cuando entonces empieza, por ejemplo, la industria a endulzar con fructosa porque es que es el azúcar de la fruta y la fruta es buena. Ahí ya tenemos un problema porque eso viene siendo un azúcar libre. Y al estar libre, el impacto en la sangre, el impacto en mi hígado, ahí sí vamos a tener problemas. Entonces, eviten todos los productos que estén endulzados con fructosa. Y por eso también uno recomienda la fruta siempre entera y no en jugos. Si vamos a consumir jugos de fruta, así sea natural, sin endulzar, la recomendación es que sea uno al día. Realmente, cuando uno va a mirar la literatura científica también, otra vez, no existe el primer estudio que haga una asociación entre, por ejemplo, obesidad y el consumo de fruta. Es todo lo contrario. Personas que consumen más fruta y más verdura al día logran, por ejemplo, disminuir de peso, mejor, incluso los diabéticos, porque también está como bueno, un poco de mito, que entonces si soy diabético no puedo comer fruta. El problema de los diabéticos, si bien son los carbohidratos, hay que tener un control en la cantidad de carbohidrato, pero eso no implica que ellos no puedan consumir fruta. También hay que virar, hay que individualizarlo también un poco, porque de pronto por la genética a una persona la glicemia se le puede aumentar consumiendo el mango, pero a otra persona no. Entonces ahí también tocaría empezar a entrar a mirar, a individualizar un poco esas recomendaciones de no tanto de decir no comas banano y no comas, sino también comerlos hasta qué cantidad. La importancia de la fruta y la verdura es que son los alimentos fuentes de vitaminas, minerales y fibra. Entonces, estos son nutrientes, se consideran reguladores porque son los que regulan absolutamente todos los procesos metabólicos del cuerpo.
Entonces, son nutrientes esenciales. Un nutriente esencial es aquel que si no lo consumimos en la dieta, a futuro nos podemos enfermar. Entonces, esa es la importancia de estar consumiendo frutas y verduras en nuestra dieta. Pues bueno, hoy en día existen dietas como la carnívora que no se comen cero fruta, cero verdura, entonces pues son tendencias, son dietas. Tocaría entrar a mirar lo que te digo, pues ya cada caso, pero la verdad, si ustedes se ponen a mirar lo que tienen en común igual todas las dietas, la mayoría de dietas, que si la cetogénica, que si la keto, que si, bueno, todas siempre tienen incluidas de alguna forma frutas y verduras, por lo que te digo, porque su importancia está en esas vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para funcionar. La mejor forma de comer las frutas, como les digo, es enteras. No le tengan miedo tampoco al horario, porque ese es el otro mito, que si los como después de las 3, 4 de la tarde, entonces ya me engordo. Realmente esa restricción de horario yo lo tendría más con personas que tengan problemas para metabolizar los carbohidratos, entonces personas con problemas de obesidad, de diabetes, pero no es tanto con la fruta en sí, sino con el carbohidrato en general. Entonces no es solo la fruta, los carbohidratos en general, los que sí tenemos que ir reduciendo a medida que anochece, que oscurece, porque sí se ha visto que nosotros somos seres que funcionamos con la luz del día y por esto de la cronobiología, sí se ha visto que en la noche nuestro sistema digestivo también se enlentece, cambia. Entonces, como te digo, personas que tengan alguna condición como sobrepeso, obesidad o diabetes, sí deben restringir los carbohidratos en la noche. Entonces, no es solo la fruta, es el carbohidrato en general. Pero si soy una persona totalmente sana y me quiero comer un mango a las 7 de la noche, te lo puedes comer y no pasa nada. Ok, Laura, muchas gracias. El segundo grupo de preguntas acerca del azúcar es acerca de los endulzantes, es decir, los intercambios de azúcar para las personas que requieren el sabor dulce en las comidas y que están tratando de disminuir el consumo de azúcar. ¿Qué tan bueno es? Preguntan por la stevia, la sucralosa, ¿qué evidencia hay? Bueno, lo principal es, como tú lo dices, evitar tener que ponerle azúcar a cualquier cosa. El azúcar es un gusto que en la boca cambia. En la medida en que yo deje de endulzar las cosas, se van a dar cuenta que el cuerpo cada vez me lo pide menos, el gusto cada vez me lo va pidiendo menos. Es, por ejemplo, el caso del café. Personas, y yo también me incluyo ahí, yo hace años me tomaba siempre el café con azúcar y yo, mejor dicho, pensar en un café sin azúcar era terrible y poco a poco le fui bajando la cantidad y hoy en día pasa lo contrario, y es que si me dan un café con azúcar, uno dice, no, o sea, dañaron el café, básicamente. Entonces, realmente podríamos decir, ¿qué azúcar priorizar? Pues ojalá ninguna, ¿cierto? O sea, ninguna. ¿Cuáles podemos, digamos, moderar, que vendría siendo este grupito que tú dices como, bueno, si estoy haciendo esa transición, ¿cuáles puedo usar? Podríamos usar la miel, como les decía, tratar de que sean 2, 3 cucharaditas al día, que la miel, pues además de azúcar, se ha visto que por las sustancias que tiene, pues también es antimicrobiana, es antibacteriana, es antiinflamatoria, o sea, es saludable, pero lo que les digo, 2, 3 cucharaditas al día. Y la stevia, pero la stevia natural, ¿listo? Tengan mucho cuidado con eso, revisen las etiquetas porque entonces en el mercado uno va y mira ingredientes y resulta que es stevia con algún otro edulcorante. Entonces siempre busquen que el único ingrediente realmente sea la stevia, ¿listo? La hoja del stevia, incluso pueden en tiendas naturistas conseguir la hoja de la stevia, la pueden poner a hervir y ahí pues ustedes pueden conseguir su endulzante. Los edulcorantes, lo que tú decías, sucralosa, bueno, todos estos edulcorantes se ha visto que si se consumen en muy pequeñita cantidad, pues digamos que no pasa nada y podría ser un sustituto para el azúcar normal de mesa. El problema es cuando empiezo a abusar un poco de ellos porque, claro, como no tiene calorías, entonces le puse al café y le pongo a la avena del desayuno y le pongo de pronto al yogur que compré sin dulce porque es que sabe amargo y se ha visto, hay algunos estudios que muestran que si bien estos edulcorantes no tienen calorías, sí nos pueden estar afectando no solo a nivel hormonal, sino también a nivel de mi microflora intestinal. Y nosotros en el intestino tenemos millones de bacterias saludables que si no las tenemos bien, también nada va a estar bien en el cuerpo. Eso puede ser, yo creo que otro tema, la microflora intestinal. Entonces, estos edulcorantes, como te digo, afectan esa microflora intestinal y ese es el problema de ellos. Entonces, por eso es que la recomendación es traten de endulzar con miel o stevia,
hasta que lleguen a pues logren, o la fruta natural, y logren no necesitar tener que endulzar las cosas. Gracias, Laura. Vámonos entonces ahora al paquete de preguntas de sal. Varias preguntas que quiero resumir en una grande. Y es, pues tú nos hiciste una muy buena explicación de cómo leer las etiquetas y ver cómo escoger los alimentos, pero las personas tienen otras preguntas que a veces uno hace o que hacen en consulta, es cuando adicionas otras cosas para darle sabor a las comidas cuando cocinan. Entonces, la pregunta grande sería, si voy a utilizar ese otro tipo de digamos, mejorantes, por así decirlo, del sabor en las preparaciones como la salsa de soya, los cubos, que nos cuentes por qué no son tan chéveres para utilizar, como las concentraciones de sal y de sodio que tienen este tipo de realzantes del sabor en las preparaciones, y en especial para quienes sería menos recomendable. Bueno, yo ahí se los mencioné, bueno, hablé solo de la salsa de soya, pero por ejemplo estos cubitos de gallina también están llenos de sodio, eso no tiene nada natural, son puros químicos. Y lo que te decía, por ejemplo, una cucharada de salsa de soya ya tiene 700 miligramos de sodio. Entonces, pues tampoco le hice mucho énfasis, no lo hablé mucho porque Ana justamente lo habló en una diapositiva, y es tratar de darle el condimento y el sabor a los alimentos con esos condimentos naturales. Entonces, usar cúrcuma, usar paprika, usar pimienta, o sea, hay muchos condimentos que ustedes pueden encontrar en el mercado para darle sabor a la comida sin recurrir a estos cubitos o a tanta salsa soya que también es como se utiliza mucho en nuestra cocina colombiana. Otra cosa que de pronto no mencioné era, por ejemplo, la sal marina. La sal marina, digamos que sí puede ser más saludable que la sal normal refinada, porque si bien tiene casi la misma cantidad de sodio, o sea, la sal marina también trae como 40% de sodio, es una sal que no es refinada, y al no ser refinada también trae muchos más minerales, trae aproximadamente 84 minerales de más. Eh, entonces, es una sal que para la salud sí va a ser muchísimo mejor. Entonces pensemos simplemente en eso, que las dos nos van a aportar la misma cantidad de sodio. Lo que pasa es que la sal marina, al no estar refinada y al contener un poco más de minerales, para nuestra salud sí va a ser mejor. Entonces sí podemos usar este tipo de la sal marina para cocinar, mejor. Ahí veo que Ana también nos está preguntando sobre la del Himalaya. La del Himalaya es lo mismo que la sal marina. Sin embargo, como que ahí siempre está esa duda de, bueno, pues vamos a tener que comprar una sal que viene de cuántos kilómetros al otro lado del mundo. También le queda a uno la duda de, ¿será que sí es tan real o eso es puro mercadeo más bien? Entonces, yo personalmente me quedaría más bien con la sal marina, porque además fíjense que esa sal rosada es muchísimo más costosa, ¿no? Entonces, pues sí, a uno le queda como esa duda de, bueno, si vendrá Duda realmente del razonable. Himalaya, sí, vendrá realmente del Himalaya. Y no, Y del la sal yodo, marina usualmente no es refinada. La sal marina por también el hablaban que proceso, no viene yodada, que la rosada, no sé qué puedas tú comentarnos, porque había mucha, ahorita que se está aumentando el hipotiroidismo por ese tema. claro, ahí también toca tener cuidado con eso, y es que desde, bueno, eso se volvió una ley que la sal tiene que venir yodada precisamente para evitar el bocio. Y la sal, por ejemplo, la del Himalaya, la sal marina, no necesariamente vienen yodadas. Entonces, usen una mezcla, usen tanto sal marina como, si quieren la del Himalaya, pues bueno, úsenla, pero me parece una sal bastante costosa para su dudosa procedencia. Pero sí necesitamos el yodo para evitar el sodio. Entonces, la recomendación que yo les diría otra vez, si ustedes no están consumiendo productos procesados, usen la sal normal en su cocina. Si uno está con los alimentos cocinando y le puse sal para cocinar, no pasa nada, está bien. No sé, pero personalmente, por ejemplo, a mí la sal marina no me gusta porque no sala igual que la normal refinada, que no es tan saludable.
pero otra vez, si es solo para cocinar de pronto un poquito y le puse, pues también la sal, aunque sea refinada, lo que dice Ana, igual está yodada, y eso nos va a evitar el bocio que, bueno, Ana nos está diciendo que ahorita se está aumentando, eso sí no sé hasta qué punto se está aumentando otra vez. Ok. Y nos hicieron una cantidad de preguntas importantes relacionadas con ejercicio y deporte y pues te aprovechamos ya que tú tienes experiencia grande en esto y es uno con respecto al uso de bebidas hidratantes que como ya nos mostraban las dos pues tienen altísimo cantidad de calorías. Dos, el qué comer antes y después del ejercicio. Tenían algunas dudas de cuánto tiempo debo esperar después de comer para hacer ejercicio y si es malo hacer ejercicio en ayunas. Y una pregunta que me pareció muy bonita que incluso nosotros nos las hacemos cuando leemos la literatura y es ¿cuál es la diferencia entre calorías y kilocalorías? Entonces, como para que nos saques de esas dudas. Bueno, ahí te respondo rápido esa y es que en términos prácticos la diferencia entre kilocalorías y calorías, ninguna. O sea, no se enreden con eso. Pues sí, digamos que ahí hay números, pero en términos prácticos no hay diferencia. Así para darlo súper resumido, porque sí, uno no, son lo mismo, por decirlo de alguna manera. Con la hidratación, cuando uno hace ejercicio, si uno está haciendo 1 hora de ejercicio, agua está perfectamente bien. O sea, no necesito un hidratante. Los hidratantes están reponiendo, además de líquido, carbohidratos, por eso están llenos de azúcar y traen 28 gramos en promedio, y sodio, ¿sí? Entonces, estos hidratantes deportivos se recomiendan a partir de más o menos 1 hora y media, 2 horas de ejercicio. A menos que yo sea una persona que, por ejemplo, estoy haciendo 1 hora y de pronto estoy haciendo CrossFit o gimnasio y sudo demasiado, porque hay personas, o sea, la sudoración es algo genético, sudar no es bueno ni malo, simplemente es un mecanismo del cuerpo para regular la temperatura. Y si yo soy una persona que de pronto sudo mucho y veo que la ropa me queda blanca, eso es sal. Entonces, si en 1 hora me pasa eso, pues de pronto, en ese caso sí voy a estar necesitando un hidratante que más que carbohidrato de pronto tenga ese electrolitos, que eso también ya se consigue en el mercado. Hidratantes, por ejemplo, que están endulzados con stevia, entonces no traen el carbohidrato, pero sí traen los electrolitos. Pero en general, si es 1 hora, 1 hora y media máximo, con agua estaría más que suficiente. ¿Qué comer antes de entrenar? Siempre vamos a buscar alimentos, o sea, la fuente principal de energía es el carbohidrato. Entonces siempre vamos a buscar una comida que tenga fuente de carbohidrato. Si es, la recomendación es que sea por lo menos media hora antes de entrenar. Entonces, si es media hora, vamos a buscar alimentos de rápida digestión, como lo pueden ser unos dátiles, un banano, de pronto un banano con un poquito de mantequilla de maní. Si tengo 1 hora, pensemos como en un snack o snack tipo de desayuno, que puede ser, por ejemplo, una avena en hojuelas. Esa avena en hojuelas yo recomiendo que sea, por ejemplo, en agua o en leches vegetales. La leche de vaca no la recomiendo tanto antes para entrenar porque tiende a generar gas en el colon, entonces pues no es muy cómodo para ir a entrenar. Sin embargo, hay personas que toleran divinamente los lácteos y se toman un vaso de leche antes de entrenar y no les pasa nada. Entonces hay que probar. Si ustedes toman leche de vaca y les cae súper bien y antes de entrenar les cae eso usualmente con los hombres, por ejemplo, listo, hagan la avena en hojuelas en leche de vaca, pero si no, en leche de almendras o de coco, por ejemplo. Mucho cuidado con esas etiquetas de esas leches de almendras porque las que consigue uno en el mercado son agua con azúcar y literal 2 almendras en ese litro. Entonces, ojalá busquenla hacer en la casa o en internet uno ya encuentra sitios donde y el sabor, se van a dar cuenta que el sabor y la textura de esas leches es muy diferente a esas que uno consigue en los mercados. Entonces, a veces, desafortunadamente, son productos más costosos, pero pues ahí también va la calidad de los nutrientes. O, por ejemplo, se pueden hacer un sándwich de mantequilla de maní y le pican bananito en el centro 1 hora antes, súper chévere. Ya si son 2 horas antes, ya podemos pensar más como en un desayuno, entonces ya puedo empezar a meterle como más cantidad y más proteína. Entonces pensemos, por ejemplo, en un par de huevos, arepa, fruta. Si ya son 3, 4 horas, pensemos en un almuerzo. Entonces yo almuerzo, espero 3 horas y entreno. ¿Listo? Pero siempre busquemos que esa comida antes de entrenar tenga algo de carbohidrato. ¿Listo? Fruta,
Avena, a mí la avena me parece buenísima, ya sea encolada o, por ejemplo, para hacer pancakes. Ustedes en internet pueden encontrar 1000 recetas de pancakes de avena. O lo que te digo, ese sándwich como de mantequilla de maní me parecen unos preentrenamientos buenísimos. Laura, muchas gracias. Creo que la última pregunta que me pareció interesante, el mismo participante se la respondió, es acerca de las bebidas energizantes. Él mismo pues encontraba que pues tienen muchísima azúcar, pero quería saber qué cosa se puede usar que obtenga uno energía, eh, digamos que no a expensas de todo lo que traen las bebidas energizantes. El café. De hecho, las bebidas energizantes, los quemadores de grasa, todos tienen cafeína, absolutamente todos, ¿sí? La recomendación es 3 a 6 miligramos de cafeína por kilogramo de peso. Por ejemplo, si yo peso 60 kilogramos, 6 por 3, nos vamos por el rango bajito, 6 por 3, estamos hablando de 180 miligramos de cafeína. Para que ustedes se hagan una idea, porque también eso depende entonces de qué café voy a tomar. Si me tomo un café de estos instantáneos, esos en promedio traen más o menos, si no estoy mal, como 40 miligramos de cafeína. Si tengo la máquina Nespresso, esa en promedio trae 60 miligramos de cafeína. Si me tomo un expreso, un shot, voy a la tienda de café y me tomo un expreso, en promedio traen 90 miligramos de cafeína. Entonces, piensen que si ustedes se toman un buen café cargado 1 hora antes de entrenar, eso es el mejor energizante que se pueden tomar. Y sí eviten esas bebidas energizantes que además de cafeína y vitaminas, porque las vitaminas, sobre todo las del complejo B, como ayudan en el metabolismo de los carbohidratos, pues van a ayudar a darnos energía, ¿sí? Pero fíjense que están llenos de, pues, de azúcar, que otra vez, si de pronto vas a entrenar, pues chévere, pero si te estás tomando esa bebida energizantes para sentarte a trabajar, pues vas a tener un pico de hipoglicemia y vas a tener energía 10 minutos y después empieza el sueño, la pereza y no vas a poder incluso concentrarte para trabajar. Entonces el café, y eso está comprobado, es el mejor energizante que hay. Muchas gracias, Laura. Gracias por acompañarnos hoy. Creo que sacaste muchas dudas a muchas personas. Gracias por toda tu exposición. Ana María, también muchas gracias. Le pido a Mateo que por favor nos vuelva a dejar el enlace de la encuesta que estamos diligenciando hoy. Recuerden que no es una encuesta solamente para llevar la asistencia, es una encuesta con la que ustedes nos van a ayudar a mejorar estos espacios, el que estamos haciendo, los que nos quedan y lo que viene por trabajar. Creo, Ana, que ahora viene Jack y nos va a contar qué vamos a hacer en estos últimos minuticos que nos quedan para dentro de 8 días. Sí, exactamente. Le queríamos hacer la invitación a Jack para que nos haga la introducción a la receta para la próxima semana. Acá simplemente la voy a nombrar y él ya nos cuenta qué ingredientes y qué utensilios se necesitan. Una coliflor especiada con tomate, comino y jengibre, unos crepes de banano, chocolate, fresas y tomillo, una soda con anís y pasionarias y un hummus. Sí, correcto. Entonces, para esta receta, pues vamos a necesitar una coliflor cocinada. Vamos a necesitar 2 tomates medianos, media cucharadita de comino. Si tienen otras especies, las podemos utilizar. 2 centímetros de jengibre. Y para los crepes vamos a necesitar 250 gramos de harina o 2 tazas, una cucharadita de azúcar, 2 huevos, una taza y 2 tercios, o sea, una taza y 2 tercios de leche, una cucharada de mantequilla y media taza de fresas, 2 cucharadas de chocolate semiamargo o amargo, una cucharada de hojas de tomillo. Y para la soda con anís necesitamos una maracuyá, una estrellita de anís, agua con gas o soda, lo que tengan. Y para el hummus necesitamos una cucharada de aceite de oliva, una taza de garbanzos cocidos, un diente de ajo, 2 cucharadas de aceite de oliva, ya lo dije, y el jugo de un limón o también un poco de vinagre. Necesitamos páprica, cúrcuma o cualquier polvo que tengan para darle como un colorcito al hummus.
También necesitamos una cucharada de tajín, que es la pasta de ajonjolí. Y recomendaciones, si van a cocinar la coliflor, le pueden cocinarla en leche o pueden cocinarla con un poco de vinagre o limón. Súper, Jack, muchas gracias. Bueno, no, reiterarle a Laura los agradecimientos por acompañarnos en esta sesión de hoy, en este tema tan importante. Y como decíamos, ahí les dejamos los datos para que le hagan sus consultas particulares, porque la idea sí es individualizar en cada caso. Al equipo de Conéctate por todo el soporte digital que nos ha ayudado en todas las sesiones, a la Decanatura de Estudiantes y la Vicerrectoría de Servicios de Campus. Muchas gracias, los invitamos de nuevo el próximo jueves, 11 de la mañana, tenemos ese taller en el cual les vamos a mandar toda la información también escrita de los ingredientes. Este era solo como el abrebocas. Perfecto, bueno, gracias a todos por su asistencia. Nos vemos la otra semana.